bastante corto en explicación, sin embargo lo vamos a dividir en dos partes, lo cual es la parte de operación manual y la otra parte que lo vamos a hacer en Excel. El día de hoy vamos a ver la parte manual y la otra semana nos toca que ver las medidas de dispersión, pero vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutos para ver el Excel también, ambos temas, tanto el de medidas de tendencia central como el de dispersión. Entonces voy a compartir una presentación que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, medidas de tendencia central. Este tema es de los inicios de cuando comenzamos a aprender estadística. Sin embargo, es un tema muy importante porque también nos comienza a dar como las luces de lo que está sucediendo con los datos que estamos investigando. Son los primeros análisis que toda persona que aplique estadística va a realizar. Son, en síntesis, las medidas de tendencia central son las que nos indican el punto medio o típico de los datos. O sea, cómo se concentran, cuáles son sus repeticiones, el promedio, cosas para poder tomar algunos análisis de compras, de ventas, de cómo influir sobre algunas situaciones de lo que estemos analizando. Las definiciones en síntesis tenemos acá 5, sin embargo, lo dividen algunas personas, lo dividen de esta manera, ¿sí? Perdón. Lo dividen de esta manera, ¿sí? Dividen 3, ¿sí? Y luego estas las ven como un auxiliar, ¿sí? Cuando ustedes googlean medidas de tendencia central, solo les aparecen la media aritmética, la mediana y la moda. Y luego en este curso pues vamos a agregar lo que es la media geométrica y la media armónica, porque estas son como auxiliares de la media aritmética, ¿sí? La media aritmética en ocasiones no tiene, por sí misma no tiene la capacidad de hacer muchos análisis, entonces, o tiende a sesgarse, entonces por eso es que la vamos a auxiliar con las otras medias, que son la media geométrica y la media armónica. Iniciamos. La media aritmética es el promedio del total de los datos que se analizan, es la medida más representativa y utilizada para un promedio. Nosotros aprendimos a hacer promedios cuando estábamos en primaria, cuando sumábamos los datos y pues nos daba un resultado, la suma, y luego lo dividíamos en el número de datos y pues eso era un promedio. Y acá es exactamente lo mismo. Lo único que acá ya no le vamos a llamar promedio, sino le vamos a llamar media aritmética. Ejemplo, si yo tuviera acá 7 días de la semana, que por ejemplo, y en venta de vehículos, veamos, yo vendo vehículos, tengo 2, 3, 2, luego vendo 3, luego vendo 2, y el día sábado vendí 4, y luego el domingo ya solo vendí 1. ¿Sí? Entonces acá tengo yo mi semana, tengo mis 7 días. ¿Qué debo hacer? Yo quisiera saber cuál es el promedio de ventas de la semana. Entonces tomo mi calculadora y comienzo. 2 más 3, 2 más 3, 2 más 3, más 2, más 3, más 2, más 4, más 1. Eso me da 17. Ese 17 lo voy a dividir dentro de 7 días de la semana. Entonces me da 2.43. ¿Sí? Entonces coloco mi media aritmética. El símbolo de media aritmética en estadística es este. Es una X con un guión arriba. Eso significa media aritmética. Entonces esto es igual a 2.42. Aproximadamente, como está bajo el 5, puedo decir que es 2 o puedo poner lo que es 3. Estadística es muy flexible para el tema de las aproximaciones. ¿Sí? Entonces puedo decir que es 3 o que es 2. Pues dejémoslo en 3. En promedio vendo 3 vehículos. Voy a ir al banco y lo voy a engañar. Le voy a decir, mire, vendo 3 vehículos. Entonces, esto sería nuestra media aritmética. Ahora bien, en el caso de la mediana,
nos dice que es un solo valor del conjunto de datos que mide el elemento central de los mismos. ¿Qué es lo que hace? Identifica el dato que nos arrojó el centro de nuestra investigación. Por ejemplo, si yo estuviera viendo las ventas de los 7 días de la semana, entonces a mí me interesaría qué vendí el día jueves, porque fue el día que está en el centro, porque luego hay 3 días para adelante y 3 días para atrás, porque es un número impar. Entonces es exactamente. Entonces mi mediana, esto es solo la explicación, luego lo vamos a ver ya con las fórmulas y toda la cosa. Acá, entonces mi mediana sería esto. ¿Sí? Eso sería. Entonces mi mediana es 3, porque es un solo dato que se encuentra en el centro. ¿Sí? Entonces teníamos 3. Mi mediana es 3 porque eso fue lo que arrojó. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que solo fueran 6 días. Es un número impar. ¿Qué pasa con eso? No podemos ubicar la mediana porque no tenemos algo en el centro. Entonces, lo que se hace comúnmente con eso es lo siguiente. Se busca, como es número impar, se buscan los dos del centro, ¿sí? En este caso sería el 2 y el 3, y se suman. 2 más 3 son 5. Y lo dividimos dentro de dos datos para sacar un promedio. Entonces sería 2.5. Entonces la mediana sería 2.5, porque es lo que estaría en el centro. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Estamos claros? Sí, le... Ok. Sí, le... O sea, Bueno, una foto. ahora, luego viene la moda. Vamos a volver a colocar el 1 acá porque me va a hacer falta ese 1. Bueno, luego viene la moda. La moda es el dato que más se repite. En este caso, ¿cuál fue el dato que más se repitió? La moda. ¿Cuál fue el dato que más se repitió? El 2. El 2. Ok, excelente, gracias. Entonces tenemos que nuestra moda es 2 porque es el que más se repitió. Es lo que más común hay. ¿Sí? Luego tenemos la media geométrica. Pero estas ya son auxiliares de la media aritmética. ¿Sí? Porque estos son promedios también. ¿Sí? O sea, esto es venir y comparar. La media aritmética no llegó a una conclusión lógica, entonces voy a utilizar cualquiera de las otras dos. Pero ¿cuándo voy a utilizar cada una de ellas? En el caso de la media geométrica, es una medida que se utiliza más que todo en el ambiente económico, para medir tasas de crecimiento, cambios porcentuales en algún dato. O sea, eso es lo que hace comúnmente lo que es la media geométrica. En este caso, va a identificar el cambio porcentual de dato en dato y luego va a realizar lo que es el promedio. ¿Sí? Eso es lo que haría la media geométrica. Este casi no nos sirve ahorita en lo que estamos viendo. Creo que lo van a ver más en economía. Pero siempre, nosotros lo vamos a aplicar siempre. Vamos a aplicar esto, la media geométrica. Luego tenemos la media armónica. Esta es un poco más servicial para los temas que estamos realizando. Imaginemos, estas son nuestras ventas. Tenemos los 7 días de la semana, fueron nuestras ventas, pero imaginemos que sucedió algo el domingo, algo excepcional, y el domingo vendimos 100 unidades. En lugar de vender uno, vendimos 100. Veamos cuánto nos da el promedio. Ayúdenme ustedes. Sería 2 más 3 más 2 más 3 más 2 más 4 más 100. Me da 116. Dividido 7 días, me da que tengo un promedio de 16.57. ¿Sí? ¿Será que eso es correcto? ¿Que yo estuve vendiendo 16 vehículos todos los días? Sí. ¿Chicos? No, Lick, no es correcto. No es correcto. Entonces acá está el error de la media aritmética. Porque la media aritmética es susceptible a datos grandes. Cada vez que aparece un dato grande,
desestabiliza o que se salga del rango en el cual se está trabajando, desestabiliza la media aritmética. Por lo tanto, pierde mucho sentido a la hora de aplicar esto. Entonces viene la media armónica y dice, bueno, pero yo no soy susceptible a datos grandes. Entonces yo sí puedo venir y a trabajar con esto. Entonces viene la media armónica, que se representa como m-1, dice, yo voy a sumar todos estos y voy a aislar este 100. Lo aíslo y saco el promedio. ¿Sí? Eso es lo que hace. Pero, a diferencia de la media aritmética, la media armónica es susceptible a datos pequeños. Imaginemos que aquí tuviéramos 100, 200, 300, 200, 300 y por último tengamos un 1. Ese 1 desestabiliza toda la ecuación porque la media armónica es susceptible a datos pequeños. Entonces, para datos que están bien estandarizados, la media aritmética. Si aparece 1 muy grande, la media armónica lo suaviza y lo encausa al orden de los demás. Ahora, si son datos pequeños, si aparece un dato grande, un dato pequeño, la media armónica lo que va a hacer es nos va a arrojar un dato erróneo. Bueno, esa es la explicación de las medias y por qué sirven como auxiliares a la media aritmética. Ahora la mediana ya sabemos que es el punto centro y la moda, pues sabemos que es el dato que más se repite. Entonces, acá, vemos que las medidas de tendencia central existen para tabulado A, B y C. Entonces, en el tabulado A, pues fue lo que estuvimos explicando, que es la manera más sencilla y más práctica de poder explicar lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, adentrémonos un poco ya con lo que es el tabulado B, las medidas de tendencia central. Entonces nos dice, con la siguiente información calcule las medidas de tendencia central. Tenemos número de orden, tenemos variable y tenemos lo que es la frecuencia absoluta simple. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a hacer nuestro tabulado. ¿Sí? Entonces ya aparece aquí nuestro tabulado, el cual, pues vuelvo y repito, les fue muy bien. Quiere decir que ustedes comprenden muy bien el tabulado. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos de aquí hasta aquí. Hasta aquí es donde nos quedamos, ¿verdad? Lo aprendí. Por cierto que algunos hasta gráficas hicieron. Muy bien, felicitaciones. Bueno, entonces tenemos esta grafiquita. Hasta ahí lo sé. ¿Necesitamos alguna explicación o creen que ya estamos bien ahí con esa parte? Para adentrarnos directamente a las medidas de tendencia central. Bueno, me voy a adentrar directamente a las medidas de tendencia central. Creo que ya manejan el tema. Entonces, iniciamos. Acá, esto de acá está mal. No lo vayan a tomar en cuenta. También aquí este 2 está de más. Este no se toma en cuenta, este 2. Entonces, la fórmula de la media aritmética para este caso es la siguiente. Media aritmética, que ya sabemos cómo se representa, es igual a la sumatoria de la variable por la frecuencia absoluta simple dividido n. N sabemos que es el número de datos. Entonces, acá, cada vez que encontremos el símbolo de sumatoria, eso va a significar que vamos a hacer una columna. ¿Sí? Entonces, como está el símbolo de sumatoria, venimos y hacemos nuestra columna. ¿Sí? Y lo que va a llevar es la variable por la frecuencia absoluta simple. Entonces, comenzamos. 4 por 1 es igual a 4. Luego, 5 por 3 son 15. Y luego, 7 por 5 son 35. Y así nos vamos dato por dato hasta concluir la columna. Luego, sumamos todos los datos y vemos cuánto nos da. Bueno, si gustan, corroboren los datos y me dicen si hay algún dato erróneo de los que yo coloqué ahí, por favor.
Y si no quieren hablar, me pueden escribir por chat para saber que si les quedó igual. ¿Les quedó igual? Chicos. Sí, le quedó igual. Ok, bueno. Sí me gustaría que, no solo que me digan que sí, sí quiero que lo corroboren porque así despejamos dudas. Bueno, vamos acá. Entonces tenemos 604, entonces colocamos acá 604 dividido el número de datos. ¿El número de datos cuánto es acá? Serían 8 leak. No. 40. 40. 40, exacto, 40, ok. Bueno, entonces serían 40. Ok. Ahora dividamos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 604 dividido 40? 15.10, 15. ¿Sí? 15.1. ¿Qué es 15.10? Ok. Entonces, si nos dimos cuenta, imaginemos que de lo que estamos hablando son las notas del examen final de estadística, ¿sí? Que son 40 estudiantes y que donde está la variable son las notas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? El examen final vale 50, pero como ahí están las notas, yo saqué la media aritmética. Entonces, en promedio, los muchachos o los chicos sacaron 15.10 puntos. ¿Sí? Esa fue la nota, 15.10. En promedio. Quiere decir que en promedio perdieron los chicos, ¿no? Porque no llegaron ni siquiera a la mitad. Eso es lo que significa. Ahora bien, ahora calculemos la mediana. ¿Se recuerda? Solo me regalan un segundo. Bueno, entonces estábamos con la mediana. En el caso anterior, la mediana era la mitad de los datos, o el punto, o el dato que estaba exactamente en el centro. Entonces acá vamos a identificar cuál es el dato central. Primero identificamos cuál es el dato central y luego qué fue lo que contestó. Entonces acá tenemos una formulita que dice n dividido 2. Entonces sería 40 dividido 2. Porque son 40 datos dividido 2, me da que yo tengo que buscar la posición número 20. ¿Sí? 20. Entonces venimos a nuestra tablita y vamos a utilizar la frecuencia absoluta acumulada descendente para poder identificar dónde está ese 20. Por ejemplo, la primera fila tenemos que solo hay uno. Está del 0 al 1. Ahí está solo una persona, ¿sí? Un estudiante. Luego, en la segunda está del 2
al 4. Eso quiere decir que ahí está el 2, está el 3 y está el 4. Luego, en la otra está del 5 al 9. Quiere decir que está 5, 6, 7, 8 y 9. Luego en la siguiente está el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 17. Luego en el siguiente está del 18 al 27. El otro está del 28 al 34, del 35 al 38 y del 39 al 40. ¿En dónde está nuestro 20? Chicos, ¿en dónde está nuestro 20? En el 17, Lick. No. En el 17 está desde el 10 al 17. Porque ahí está el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Estaría en el 27. En el 27 porque ahí estaría desde el 18 hasta el 27. Aquí estaría. Y siempre tenemos que estar pendientes en eso. Bueno, una vez establecido dónde está, que lo tenemos en el 27, necesitamos saber qué contestó. Pero la contestación es la variable. Siempre tienen que recordarse de eso. Si acá estoy, entonces mi variable es 15. Entonces la mediana es 15. Entonces acá colocamos 15. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Bueno, ahora vamos a Hoy sí, ver. Lick. Hoy sí. Bueno, ahora vamos con la moda. La moda, al igual que... Voy a borrar todo. La moda la vamos a buscar en las frecuencias. ¿Sí? Acá lo vamos a buscar, en la frecuencia absoluta simple. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? El que tenga mayor repeticiones. Eso quiere decir que es el número más grande de ahí. Entonces sabemos que el que más se repitió, o sea, el que tuvo más repeticiones fue este 10, porque fueron 10 veces que se repitió. Pero ¿qué número se repitió 10 veces? Fue la variable. Entonces venimos y decimos, ese se repitió más, entonces la respuesta es 15, porque fue el 15, hubieron 10 veces 15, entonces la moda es 15. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, Lick. Ok. Bueno, entonces ahora tomen nota de estas dos fórmulas. La media geométrica y la media armónica, porque sí necesitamos esta formulita. Tomen nota y me cuentan. Me escriben por chat, los que no quieran hablar y el que me quiera comentar me dicen, ya terminamos, por favor. Listo, Lick. Bueno, entonces, ya una vez teniendo las fórmulas a la mano, vamos a iniciar con la media geométrica. En el caso de la media geométrica, si nos damos cuenta, tenemos acá lo que es el símbolo de sumatoria. Eso implica que necesitamos una columna que va a llevar logaritmo de variable por la frecuencia absoluta simple, porque eso es lo que nos está diciendo.
logs por xy por ny. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestra columna. Y acá la tenemos. Acá tenemos nuestra columna. Con esta columna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Alguien me decía en otra sección, mira, Lick, pero como ya tenemos x y y, solo es de sacarle el logaritmo a ese 4, a ese 15 y a ese 35. Sin embargo, no funciona de esa manera por el orden de la jerarquía de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que el logaritmo tiene la misma ponderación que los elevados, que las potenciaciones y que las raíces. Entonces, primero es el logaritmo de la variable y luego la multiplicación con la frecuencia absoluta simple. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Logaritmo de 4 por 1 y colocamos el dato. Luego, logaritmo de 5 por 3 y colocamos el dato. Luego, logaritmo de 7 por 5 y colocamos el dato. ¿Sí? Y así nos vamos por cada uno de ellos. Ustedes pueden corroborarlo, por favor, y me dicen si hay algún dato que esté erróneo ahí. Estamos utilizando 4 decimales porque son logaritmos y los estamos utilizando aproximados. Ya en la suma solo lo dejamos con 2 decimales y aproximamos el segundo decimal. ¿Sí? ¿Me comentan, por favor? ¿Sí les queda igual? Sí, licenciado. Bueno, entonces ya tenemos la sumatoria que es de 44.87. Entonces, venimos acá. Wow, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos 44.87, entonces decimos acá 44.87 dividido el número de datos, que ya sabemos que es 40. ¿Cuánto es lo que me da? Ay, perdón, 40. ¿Cuánto me da? Uno punto uno. 1.12. 1.12, ok. 1.12. 1.12, ok, gracias. A esto le vamos a sacar el antilogaritmo. Antilog. Así dice, antilog. ¿Cómo saco el antilogaritmo? Ustedes tienen su calculadora. En su calculadora van a presionar la tecla Shift y luego logaritmo. Y con eso le dan igual, no, perdón, le dan Shift, logaritmo y luego marcan 1.12 y le dan igual. ¿Ese sería siempre con todos los dígitos o con dos? Con 2 decimales. Con dos sería 13.18, me sé. Ajá, 13.18, ok. Entonces, la respuesta es 13.18. Esa es la respuesta. Entonces, en promedio, los estudiantes están teniendo 13.18 puntos. Según la media geométrica que calculó los cambios porcentuales y todas esas cuestiones. Bueno,
hasta ahí estamos con la media geométrica. Ahora la media armónica. En el caso de la media armónica, también nos dice acá la sumatoria. ¿Eso qué implica? Que vamos a hacer una columna también. ¿Sí? Hacemos una columna. ¿Sí? Acá está la columna. Entonces comenzamos. Y dice, la frecuencia dividido la variable. Entonces es 1. Perdón, se pierde. Entonces sería 1 dividido 4 es 0.25. Luego 3 dividido 5 me da 0.60. Luego 5 dividido 7 me da 0.71. Corroboren todos los datos y luego los sumamos para ver si nos queda el 3.52. Eso, dale. Perfecto. Entonces serían 3.52. Bueno, entonces acá vamos a colocar, vamos a hacerlo. Tenemos número de datos es 40 dividido 3.52 que nos dio la columna. ¿Esto cuánto nos da como resultado? 11.36. 11.36. Entonces tenemos ya nuestro promedio que suavizó los datos grandes y lo colocó y es 11.36. Hay un principio que siempre se cumple. Es muy raro, son casos atípicos en los cuales no se cumple, pero que nos dan un parámetro para poder revisar si tenemos bien calculadas nuestras medias. Esto no toma en cuenta ni la media, ni la mediana, ni la moda. Es solo medias. Media aritmética, media geométrica y media armónica. Entonces, ese principio nos dice que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Y la media geométrica es mayor o igual que la media armónica. ¿Sí? Entonces, la media aritmética nos dio 15.1. La media geométrica nos dio 13.18. Y la media armónica nos dio 11.36. Si nos damos cuenta, las medias contrastan con este principio, porque la media aritmética fue mayor que la media geométrica y la media geométrica fue mayor que la media armónica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? No, Lick. ¿No? Ok, continuamos. Lick, yo tengo una duda. Sí, dígame. Para calcular el 13.18 del antilog que usted colocó ahí, Ajá. si no tengo una calculadora científica, no lo puedo hacer entonces. Lo sugerible es que la tenga a la mano. Eso es lo Ah, sugerible. sí, porque Sí. la calculadora científica es la que trae ese shift y el log que usted dijo, ¿verdad? Ajá, va. Sin embargo, lo puede hacer también con el celular. Si no estoy mal. Vamos a ver. Mira, como aquí estamos utilizando logaritmo base 10, ¿sí? Cuando utilizamos logaritmo base 10, lo que hacemos es colocamos como exponente al 10. Pero como es un antilogaritmo, lo que hacemos es invertimos. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? En su celular, pues usted está utilizando su celular, ¿no? Sí, el celular. Bueno, entonces coloque 10. ¿Sí? ¿Ya colocó el 10? Sí, Elevado. Hay un triangulito
hacia arriba, una como pirámide. Coloque 10 elevado a 1.12. Y le da igual. Sí, sí, da lo mismo. Ok, porque es con un logaritmo base 10. Sin embargo, Gracias, Ale. lo recomendable es que usted tenga su calculador. Gracias. Ok, a la hora. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver las medidas de tendencia central para datos agrupados, tabulado C. ¿Sí? Entonces, acá nos dan un ejercicio, el cual nos dice, se ha observado la vida útil de 280 bombillas ahorradoras, obteniendo la siguiente información. Entonces, tenemos la vida en horas, que tenemos de 0 a 499, de 500 a 999, y ya nos están dando todos los intervalos, ¿sí? Todos los intervalos nos están dando acá, la clase que le llamamos. Y luego nos están dando la frecuencia, porque nos están diciendo cuántas bombillas fueron que vivieron de 0 a 499, fueron 4. Cuántas de 500 a 999 fueron 21. Y así sucesivamente nos están dando todos los datos. Este último de acá, este último, el 24 no es 24, ese es 26. Está mal escrito ahí. Entonces, ya tenemos esto, que ya nos lo estaban dando. Entonces, ahora vamos bueno, tendríamos que haber armado la tablita, pero tenemos aquí las formulitas que vamos a utilizar porque la mediana y la moda cambian. Ahora la media geométrica y la armónica siguen constantes y la media aritmética también es constante. Entonces, no sé si pueden tomar nota de estas formulitas. Y me cuentan cuando ya las tengo. O le tomo una fotografía y me cuentan, ya tenemos la fotografía. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Puedo continuar? Sí, Lick. Select. Ok. Bueno, entonces como ya tenemos las formulitas, teníamos nuestros datos allá, entonces armamos nuestra tablita, ¿sí? Entonces con nuestra tablita, como ya nos estaban dando los intervalos y todas esas cuestiones, ya nos las estaban dando. Entonces colocamos los números de orden, armamos nuestra clase, calculamos nuestra marca de clase que ya sabemos, colocamos nuestra frecuencia absoluta simple, luego calculamos todas las demás frecuencias hasta acá. Eso es lo que ya aprendimos, ¿sí? Ahora nos falta calcular las medidas de tendencia central. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? No. No, ok. Bueno, entonces comenzamos con nuestra media aritmética. La media aritmética me pide
una columna, si se dan cuenta, porque está el símbolo de sumatoria. Entonces, con eso voy a hacer mi columna. Acá está mi columna. Entonces, comienzo. Como no tengo un dato exacto porque son grupos, entonces tomo lo que es la marca de clase. Entonces diría 249.5 por 4 y me da 998. Luego 749.5 por 21 y me da el otro dato. Luego 1249.5 por 107 y me da el otro dato. Y así sucesivamente voy con todos los datos. Me hacen favor de corroborarlos y me cuentan si quedan iguales. Estamos, Lake. Entonces, ya teniendo este resultado, que son 457.360 el resultado, entonces lo coloco acá. 457.360 dividido el número de datos. ¿Cuánto es el número de datos? ¿Cuánto es el número de datos, chicos? 280. 280, exacto. Entonces colocamos acá 280 y lo dividimos. ¿Cuánto es? Entonces mi media aritmética me va a quedar ¿con cuánto? 1633.43. Punto 43. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir? En promedio, las bombillas duran 1633 horas. Eso es lo que nos está diciendo. En promedio, eso es lo que... Si vamos a comprar o vamos a vender, eso es lo que nosotros sabemos que viven esas bombillas. Luego tenemos la mediana. ¿Se recuerdan ustedes que en la mediana era el dato que estaba exactamente en el centro? Sin embargo, en este caso es bastante complicado porque no hay un dato que lo represente, sino es un grupo. Por ejemplo, acá tenemos de 0 a 499, pero ahí hay bombillas que vivieron 20 horas, 100 horas, 200 horas, 230 horas. Ahí hay bombillas que vivieron X cantidad de horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que identificar exactamente cuánto vivió esa bombilla que se entregó en el centro de la investigación, que estaba en el centro de la investigación. Entonces, para eso tenemos esta formulita. La formulita comienza acá. Todo comienza acá. N dividido 2, porque así fue como lo hicimos anteriormente. Ahora le agregamos los demás datos para encontrar el valor. Entonces, N dividido 2 es 280 dividido 2. ¿Cuánto es? 140. 140. Esto dice menos, ahorita vamos a ver eso. Primero ubiquemos el 140 y eso lo vamos a ubicar en esta casilla, en la descendente. ¿En dónde está el 140 ahí? Eso lo aprendimos anteriormente. 210. En el 210. Entonces mi mediana está acá. ¿Sí? Mi mediana está acá. Entonces me dice acá, mi frecuencia absoluta acumulada descendente menos una casilla. Eso es lo que me está diciendo, menos una casilla. Entonces, si esto está acá, menos una casilla, es este el que voy a utilizar. Entonces coloco 132. Luego me dice, dividido la frecuencia absoluta simple. ¿Sí? Acá me lo dice, su frecuencia absoluta simple. ¿Y cuál es su frecuencia? Porque aquí no me dice si arriba o abajo. No, es la que le pertenece. Y la que le pertenece es esta. ¿Sí? Le pertenece el 78. Entonces coloco 78. ¿Sí? Y cerramos acá. Luego me dice por la amplitud.
¿Cuánto es la amplitud? Veamos el ejercicio y ustedes me dicen cuánto es. ¿Cuánto es la amplitud, chicos? Serían 500 lic, ¿no? 500, exacto. Si realizamos la resta nos va a dar 499. Pero como contamos el número inicial, entonces le agregamos siempre 1, que serían 500. Entonces tenemos 500 acá. Perfecto, gracias. Entonces tenemos 500 acá. Luego, más, vamos a buscar el límite inferior real. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá tenemos el límite superior y tenemos el límite inferior. En el caso del límite inferior, ya lo establecimos, pero ahora vamos a ver el real. La estadística dice que si llega, por ejemplo, si tuviéramos 1499.49, le pertenece a este. Pero si tenemos 1499.5, yo decido, o le pertenece a este, o le pertenece a ese. Yo decido cuando llega al punto 5. Cuando llega 1499.51, automáticamente ya es de este. Ya no tengo que decidir, eso ya le pertenece. Entonces, basado en eso, la estadística nos dice que para marcar límites reales, le tenemos que restar al límite inferior siempre 0.5. A este le restamos 0.5 y al límite inferior, superior le sumamos 0.5. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en estadística. Entonces, si fuera ese el caso, entonces nuestro límite inferior, basado en la fila que estamos trabajando, sería 1499.5. Ese sería nuestro límite inferior. Entonces acá colocamos 1499.5. ¿Sí? Bueno, ya tenemos todos los datos que nos estaban pidiendo. Ahora comenzamos a operar. 140 menos 132 son 8. Dividido 78, ¿cuánto es? Ayúdenme ustedes. 0.10. 0.10. Ok, 0.10 por 500, ¿sí? Porque ahora tenemos que utilizar este 500. ¿Sí? Por 500, ¿cuánto es? 50. 50, ¿cuánto? ¿50 puntos? ¿O 50 exacto? Exacto. Exacto. Bueno, entonces ahora más 1499.5. ¿Cuánto es? 1549.5. 1549.5. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra mediana. ¿Qué quiere decir? Que la bombilla 140 duró duró, sí, en horas de vida en 1549 horas. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿hay alguna duda con esto o puedo continuar con los? Malik. Ok, bueno. Ahora vamos con la moda. La moda, al igual que la mediana, comenzamos de la misma manera que el ejercicio anterior. ¿Sí? Voy a borrar todo lo que he realizado acá. ¿Sí? Y me voy a ubicar en esta parte de acá. ¿Sí? Me ubico acá y busco el que tenga la mayor frecuencia. ¿Cuál es el que tiene la mayor frecuencia? 107. 107, exacto. Entonces, ¿qué pasa acá con el 107? Si nos damos cuenta, ahí está la mayor repeticiones, pero nos lo está diciendo de un grupo, de 1000 a 1499. Yo sé que ahí está, pero no sé quién fue el que más se repitió. Entonces, para eso voy a utilizar la fórmula para determinar quién fue el que más se repitió. La respuesta, por obvias razones, va a estar entre 1000 y 1499. Ahí va a estar la respuesta, porque es el grupo.
pero voy a identificar claramente quién es. Entonces, comienzo. Acá me dice la frecuencia absoluta simple más una casilla. Eso significa ese 1. No es una suma, sino es más una casilla. Como es más una casilla, sería 78. ¿Sí? Entonces coloco 78. Dividido la frecuencia absoluta simple menos una casilla. Entonces, menos una casilla ahora. Entonces, como me dice menos una casilla, es hacia arriba. Entonces, sería 21. ¿Sí? Alguien me dice, en ocasiones les queda, por ejemplo, que la mediana la moda les queda exactamente arriba, es donde está el 4. Y me dice, y menos una casilla que hay, ya no hay nada. Sí, arriba hay algo, y eso es un 0. Entonces colocamos 0, pero en este caso tenemos un 21. ¿Sí? Entonces colocamos 21. 21 más la frecuencia absoluta simple más una casilla. Entonces vuelvo a colocar 78. ¿Sí? Cierro los paréntesis y nuevamente me pide la amplitud. Y la amplitud yo ya sé que son 500. ¿Sí? No me hago bolas. Luego más su frecuencia, su límite inferior real, ¿sí? Que es el que nos está diciendo acá. Entonces, venimos acá y nos venimos a nuestro límite inferior real, que sería este. Pero como es real, entonces le restamos 0.5. Entonces acá nos queda 999.5. Eso es lo que nos queda. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a operar. ¿Sí? 78 dividido 99. Ese 99 lo tomé de 21 más 78. ¿Cuánto me da esa división? 0.79. 0.79. Ok, 0.79 por 500. ¿Sí? Por 500. 395. 395. ¿Exactos? Exacto. Ajá. Ajá. Luego más 999.5. ¿Cuánto es? 1394.5. 4.5. Ok. Y esa sería nuestra moda. Quiere decir que el dato que más, la vida en horas que más se repitió fue de 1394.5 horas. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a calcular nuestra media geométrica. Si nos damos cuenta, es la misma fórmula que utilizamos anteriormente. ¿Sí? Tomamos este dato de acá, sumatoria. Esto significa que vamos a hacer una columna. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá. Entonces sería logaritmo de 249.5 por 4. Y colocamos el dato acá. Luego, logaritmo de 749.5 por 21. Y colocamos el dato acá. Luego, logaritmo de 1249.5 por 107 es esto. Y así sucesivamente nos vamos por cada dato. ¿Ustedes me cuentan? Por favor.
¿Sí nos queda igual? Chicos. Sí, licenciado. Sí, bueno. Entonces la sumatoria nos da 891.17. Entonces comenzamos aquí. Entonces tenemos 891.17 dividido el número de datos que serían 280. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da esta división? ¿Cuánto nos da? 3.18. 3.18. Ok, perfecto. Entonces, a esto le vamos a calcular el antilogaritmo. El antilog. Entonces, ya saben, shift log de 3.18. ¿Cuánto nos da? 1513.56. 156. Ok, excelente. Entonces estamos bien. La media geométrica, tomando el cambio de dato a dato, nos da que tenemos un promedio de 1513 horas, punto 56. ¿Sí? O sea, estamos excelente. Ahora vamos a calcular la media armónica. Y se dan cuenta, es la misma formulita. Hacemos una sumatoria, hay una sumatoria, implica una columna, la cual vamos a elegir acá. ¿Sí? La columna. Entonces nos dice 4 dividido 249.5 es igual a 0.02. Aquí yo los aproximé para dejarlos con dos decimales. Luego 21 dividido 749.5 es igual a 0.03. Y luego 107 dividido 1249.5 da 0.09. Y así sucesivamente. Corroboren los datos y me cuentan si queda igual. ¿Sí nos quedó igual? Chicos, ¿nos quedó igual? Sí, sí, licenciado. Ok, entonces nos dio la sumatoria 0.20. Entonces acá nos venimos acá y tenemos el número de datos es 280 dividido 0.20. 0.20. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es? 1400. 1400. Ok. Estamos bien. Ahora veamos si cumplió el principio que vimos en el otro ejercicio. La media aritmética mayor o igual que la media geométrica y este mayor o igual que la media armónica. Veamos si cumplió. Entonces acá tenemos 1400. La media geométrica nos dio 1513.56.
56. Y la media aritmética nos dio 1633. 1633.43. Entonces, nos cumplió. La media aritmética mayor que la media geométrica y la media geométrica mayor que la media armónica. Entonces, exactamente estamos bien. Si nos hubiera variado algo en el principio, era de revisarlo para ver si no es de esos casos atípicos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, Lick. Como que está facilito el tema, ¿verdad? Por el momento no, Lick. Ahí estamos. Ahí estamos, excelente. Bueno, entonces, el último punto, las medidas de posición, que básicamente son tres las más comunes, las que se conocen más, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Estos últimos también son conocidos como porcentiles. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno? Por ejemplo, los cuartiles dividen la población en 4 partes iguales. ¿Sí? Entonces nos dividen, está la población así, y nos dividen en 4. Cada cuadrante equivale a un 25%. Quiere decir que nos equivale al 25, 50, 75 y 100%. Y eso es lo que hacen los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Son 4 cuartiles. Luego tenemos los deciles. Los deciles también hacen un procedimiento similar. Como en el caso de los cuartiles, solo nos pueden ir de 25 en 25. Quiero averiguar el 50%, quiero el 75%, quiero el 100%, pero van de 25. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero el 60, cuando yo quiero el 70, cuando quiero el 20 o el 30 o el 40? No puedo. Entonces, por eso existen los deciles, que lo que hacen es dividir la población en 10 partes iguales. Eso es lo que hace acá. ¿Sí? Divide la población. De 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Quiero el 70%, ok, decil 7. Quiero el 80%, o decil 8. Quiero el 40%, decil 4. Pero este también me permite evaluar el 50%. ¿Sí? Quiero el 50%, es el decil 5. Porque va de 10 en 10. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace en el caso de los deciles. Ahora, los percentiles o porcentiles lo que hacen es nos dividen la población en 100 partes iguales. ¿Se imaginan esto? Así, todo dividido. Porque esto va de 1 en 1. Porque yo puedo dividir ahora, ya sé que puedo dividir de 25 en 25 y de 10 en 10. Pero, ¿qué pasa si yo quiero calcular el 27% de algo? No puedo, porque solo puedo hacerlo de 10 o de 25. Entonces, utilizo los percentiles, porque los percentiles permiten hacer eso. ¿Y qué percentil sería? El 27. Quiero el 82%. Ah, es el percentil 82. Y así sucesivamente lo voy haciendo para poder calcular los porcentajes de la población o del grupo de datos que estoy evaluando. Con respecto a la fórmula, si se dan cuenta, es la misma que utilizamos en la mediana. Y es el mismo procedimiento. Solo el punto donde cambia es donde inicia. Es en esta parte de acá. ¿Sí? Esto es lo que cambia. Porque acá tenemos n dividido 2. En el caso del denominador, que es el 2, si vamos a calcular cuartiles, ese lo cambiamos por 4. Entonces va a ser un 4 en lugar de un 2. Y la parte de arriba, que es el numerador, donde colocábamos el número de datos, ahí vamos a colocar, quiero el cuartil. En los cuartiles solo puedo evaluar 1, 2, 3 y 4. No, yo quiero el cuartil 1. Entonces coloco 1 sobre 4. No, yo quiero el 50%. Entonces es el 2. El 2 dentro de 4. Pero es que yo quiero mejor el 75%. Entonces es el cuartil 3. 3 dentro de 4. ¿O quiero el 100%? 4 dentro de 4. ¿Sí? Eso es en cuestión de los cuartiles. Y ahora bien, en el caso de los deciles, cambia el denominador a ser un 10. ¿Sí? Entonces colocamos acá 10. Y entonces alguien va a decir, mire, yo quiero el 80%. Ok,
8 dividido 10. No, yo quiero el 40%, 4 dividido 10. Quiero el 30, 3 dividido 10. Quiero el 90, 9 dividido 10. Quiero el 100%, 10 dividido 10. ¿Sí? O sea, vamos colocando el número del cual queremos. Y el denominador es el cambio. El procedimiento es exactamente el mismo que hicimos en la mediana. ¿Cómo lo ubicamos? ¿Cómo vamos a colocar los datos? Es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Sí? Ahora, en los percentiles o porcentiles, el denominador cambia. Y cambia a ser un 100. Porque ya es el 100%. Entonces, ¿qué es lo que colocamos arriba? Quiero el 82%. Ok, coloquemos el 82. 82 dividido 100. Quiero el 33%. 33 dividido 100. Y así sucesivamente voy haciendo los cambios. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle la otra semana para como ejercicio. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, No, licenciado. ¿No? Ok. Bueno, entonces, como con ustedes ya realizamos grupos, si no estoy mal. Entonces, el día de mañana les voy a enviar una rúbrica. Se las voy a colocar en la plataforma, pero también se las voy a enviar por WhatsApp. Esta rúbrica va a ser para que comencemos a trabajar el proyecto, el cual va a consistir en que ya comencemos tan siquiera a plantear 2 preguntas. Las 2 preguntas van a ser de variable cuantitativa, de variable discreta, cuantitativa discreta, y bueno, yo les voy a mandar un modelito para que ustedes vayan pensando ya durante la semana qué preguntas van a hacer y las podemos discutir la siguiente clase. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre lo que vimos ahorita. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? La grabación de la clase de hoy no la podría compartir. Fíjese que yo creo que la que quedó un poquito más finita fue la de ustedes. Entonces, esta es la que voy a subir y la voy a compartir con todas las secciones. Ok, muchas gracias. Ajá, yo creo que, no sé si les he compartido, bien, ya les compartí una presentación cuando fue la de los tabulados, ¿verdad? Entonces, Sí. de la misma manera Sí, cierto. de la misma manera se las voy a compartir. Está bien, gracias, Alex. Gracias, licenciado. Muy bien, a la orden. Bueno, entonces, les deseo una feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias, Alex. Gracias, Alex, igualmente. Saludos. Saludos. a todos. Bendiciones. Gracias, Lick. Bendiciones. Adiós, se cuidan. Bendiciones.